¿Qué tal? Buen día, bienvenidos a Radio Bioemocional, la radio que le da voz a tus emociones. Ya siendo 5 de junio, ya tenemos aquí al psicólogo Eduardo Nava. Le damos la bienvenida a su espacio todos los días miércoles a las 12, ya puntualmente para desarrollar este tema. Y pues bueno, ahí en la cortinilla tenemos la frase del día de hoy que la verdad me encantó. Y dice Sócrates, la educación no es solo llenar los recipientes de tus alumnos, sino encender su fuego interior. Sócrates. Y bueno, sin más preámbulo, pues aquí ya tenemos al psicólogo adelante a desarrollar este tema de, ahorita nos dice el título y empezamos. Hola, muy buenos días. Buenos días, Serge. Gracias de nuevo por estar aquí, la invitación. Y bueno, pues muchas gracias pues para todos aquellos que nos están escuchando, que espero que cada vez se sigan sumando más y más al proyecto de Sergio en todas sus opciones y con todos los invitados que tiene Sergio a buscar pues a darles también a ellos un espacio para que puedan compartir sus conocimientos, su experiencia. Entonces, el día de hoy hablaremos, el tema fue, o se llama, el proyecto educativo en la adolescencia. Parece ser que cuando hablamos de un proyecto educativo de un hijo o una hija, pues está como muy definido, ¿no? O sea, perfectamente muy definido, sabes como padre y madre qué es lo que quieres y creo que la respuesta reducida siempre va a ser, yo quiero lo mejor para mi hijo o mi hija, ¿no? Sin embargo, pues la cotidianidad, en esa cotidianidad en la que nos estamos inmersos todos, la realidad es que pues, vamos como dejando a como nos vaya dando tiempo y espacio en nuestras cabezas, esa toma de decisiones y le vamos dando esa continuidad. A veces es muy presionado por el tema de algún imprevisto, por un cambio de residencia motivado por el trabajo, ¿no? A veces tiene que ver con ciertas circunstancias de vida que nos obligan a también dar un timón, una vuelta de timón en nuestra vida y hay que hacer como pequeñas adaptaciones para poder seguir adelante, ¿no? Lo que lo que trato o lo que trataré de ahorita de ir desarrollando, antes que nada, es con todo el amor, va dedicado este programa con todo el amor y con todo mi cariño para todos mis amigos, y para ti también, Serge, Gracias. para mi hermana, para todos mis amigos que tienen hijos que van a entrar ese Etapa. a esa etapa de terror que es la adolescencia, ¿no? Y a veces también no saben qué hacer porque se vuelve un caos, ¿no? Pero la idea es poderlos orientar mejor o tengan por lo menos una base de dónde partir. Y esto de hablar del proyecto educativo en la adolescencia no es que sean distintos proyectos educativos. Sé que es uno, pero el de la adolescencia yo creo que es el de la etapa más importante. Eh, en el sentido de que ya va encaminado hacia la definición de lo que va a ir buscando en su vida adulta. También el de la infancia, pues es súper importante, la primaria y la secundaria. Obviamente todos son importantes, pero porque como ya tiene un mayor grado de autonomía esa personita, pues va a ir encaminando sus esfuerzos un poquito, parece que un poquito, con un poquito de más conciencia, hacia lo que definirá y lo que querrá ser en su vida adulta. Entonces, por eso yo creo que también, a pesar de que se supone que ya tienen esta capacidad, pues no hay que soltar pues ahora sí que no hay que soltar ese acompañamiento. Entonces, parte de lo que voy a abordar tiene que ver mucho con lo que nosotros creemos en nuestra actualidad de cómo es la vida y pues lo que tal vez ellos vayan a enfrentar en un futuro no muy lejano, creo yo. Entonces, parte de esto va a tener que ir
de la mano con lo que muy pronto o ya estamos viviendo en la actualidad. ¿Qué es lo que nos está tocando vivir en la actualidad? Pues un proceso de digitalización de nuestra identidad y de muchas actividades en nuestra vida. No nada más es la parte laboral, sino también la parte social y la parte de entretenimiento. De hecho, Sergio y yo dedicamos un programa a ver los procesos culturales en la formación y consolidación de la identidad dentro de la adolescencia, ¿no? Y mucho del entretenimiento que hoy actualmente tiene un adolescente es su ventana de acceso a ese entretenimiento es totalmente digitalizado, ¿no? Entonces, este proyecto de educativo tiene que ver con, entonces, sobre las nuevas habilidades, sobre las nuevas capacidades o sobre las habilidades y capacidades que van a tenerse que adaptar a este nuevo contexto digital en el cual se está moviendo y se está moviendo con bastante rapidez. Entonces, cuando hablamos de un proyecto educativo, pues tendríamos que estar hablando sobre las habilidades académicas y sociales que tienen nuestros hijos, o bueno, sus hijos, sobre la capacidad para desarrollar su identidad y su autoestima, y al mismo tiempo tendría que ver con el apoyo emocional y social que tiene ese espacio donde ustedes han decidido, o bueno, en conjunto han decidido dónde desarrollen esa parte, ¿no? Entonces, eso es lo que creo yo, Sergio, que es muy importante considerar cuando hablamos sobre un proyecto educativo. Habilidades académicas y sociales que permitan desarrollar su identidad y su autoestima, y el apoyo y contención emocional y social que puedan tener en ese espacio en donde se están desarrollando. Eso para mí es algo como que yo podría compartirles, que deben de tener presentes cuando tengan ese espacio y ese tiempo en sus cabezas para pensar en el proyecto educativo de su adolescente. No sé cómo lo veas tú, mi Sergio. Esas tres, esos 3 puntos claves para poder definir el proyecto educativo de un adolescente. Sí, es muy bien, Lalo, por esas referencias que acabas de dar a todas aquellas personas que se están conectando aquí en Radio Bioemocional. Recordar que este es un podcast donde solamente puedes escuchar la voz del interlocutor, que en este caso es Eduardo Nava y su servidor Sergio Vega, para trabajar con esta parte de la creatividad, lo que realmente es una radio. Y bueno, el proyecto educativo en la adolescencia es correctísimo, es donde el adolescente puede tener objetivos diferentes. Para empezar, tiene ejemplos que pueden incluir hasta mejorar las habilidades académicas y sociales de los estudiantes, por ejemplo, ayudar a los estudiantes a desarrollar su identidad y autoestima y proporcionar apoyo emocional y social a los estudiantes. Prácticamente ya habíamos visto un podcast de una orientación vocacional, habíamos visto ya esta parte de referencia de la tolerancia a la frustración en los adolescentes, la parte donde los padres tienen que ser un poco empáticos con esta etapa de la adolescencia que no es nada fácil. Por supuesto, tanto los cambios, digamos, hormonales como los cambios conductuales, posiblemente el propósito de que cada uno de los adolescentes empiece a reconocer cuál es el camino a seguir dentro de esta parte educativa, va a tener mucho que ver con el proceso de seguridad y autoestima, por supuesto, pero también en cuanto a la orientación que cada padre de familia les dé. Prácticamente lo que tú comentas, Lalo, también es importante que los padres de familia sepan sepan en qué etapa o en qué generación estamos, porque todo ha cambiado en cuanto a las habilidades de lo que pueda tener, digamos, el adolescente, de lo que quiere estudiar, y no lo que un padre tenga una idealización
y quiere implementarle prácticamente lo que él requiere, cuando la demanda laboral y la demanda de diferentes empleos pues están casi ya marcadas en la tecnología, en esta parte donde uno puede tener ya las capacidades. Pero, pues, ¿qué pasa en esta parte, Lalo? ¿Qué tienen que pensar los padres de familia para empezarse a actualizar en este punto de la adolescencia? Perdón, me agarraste toma- tomando ese batido que me preparaste de frutos rojos. Está buenísimo. Eh, bueno, partiendo de eso, esto que estás mencionando, Sergio, hoy en día, pues sí, es como más complejo este tema de la adolescencia. Sí tiene los mismos componentes que anteriormente se han visto en las características de los de adolescentes en otras épocas. Partiendo de lo que habíamos hablado, que la adolescencia no es una etapa de desarrollo natural, sino es una etapa inventada o artificialmente creada por el ser humano, producto de la adaptación a los nuevos modelos económicos y las nuevas formas de producción. Pero partiendo de todo esto, sí se vuelve más complejo porque hoy en día viene un cambio disruptivo a partir de esta digitalización de la vida. Es decir, ya veníamos experimentando esto de la digitalización y de la tecnología, y muchos hablamos de los que fuimos migrantes digitales, ¿no? Que nos tuvimos que adaptar y ir incorporando la tecnología como una herramienta más para desarrollar nuestras actividades. El tema es que nosotros crecimos y fuimos acompañando este desarrollo tecnológico y de alguna manera sí lo entendimos, pero estas generaciones vigentes actualmente, pues lo entienden más, ya nacieron con ella y están más clavados en el tema del entretenimiento. La realidad es que es así, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hay que tener muy claro y hacia dónde va todo esto? Que hay que verlo así, porque a veces no todos lo saben, pero los planes y programas educativos, pues no los construye cada país. Esa es la realidad. Vienen dirigidos y vienen encaminados por las instituciones globales o las instituciones a las cuales se adscribe el país, como pues, la ONU, la OMS, UNICEF, todas esas instituciones. Y ellos diseñan la directriz de hacia dónde tienen que ir encaminados todos sus países miembros. Y mandan esos planes. Y ya cada país va adaptándolo en base a qué. Va en base a lo que cree que es lo que le conviene, de acuerdo a quienes se encuentren en ese momento en el poder y diga, por aquí va, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos estas ideas de el globalismo, ¿no? Que a mí todavía me tocó una colita de cuando empezó toda esta onda a través de la administración de Bill Clinton, junto con lo del cambio climático, ¿no? Y todas estas directrices que se incorporaron en los planes y programas de estudio. Y así van, ¿no? Se van suministrando y uno va creciendo con estas ideas. Y esto es lo que hay que tener muy claro, Sergio. Lo que tenemos, lo que sabemos o aprendemos dentro de ese contexto escolar, que le podemos llamar academia o conocimiento académico, es eso. Pero cuando salimos de ese contexto escolar, eso se va a convertir en parte de nuestro sistema de creencias. Entonces podemos ir por la vida validando todo ese conocimiento, incorporarlo a nuestro sistema de creencias y proyectar nuestra realidad en base a lo que nosotros hayamos incorporado en nuestra mente, ¿no? Entonces, todos estos planes y programas de hace tiempo, pues se van, entre comillas, actualizando, suponiendo lo que el mercado laboral va exigiendo, va pidiendo. Entonces, a partir de lo que vivimos hace 4 años, pues
tenemos un nuevo concepto del nómada digital, ¿no? Que al final del día la idea era que plantear este distanciamiento social en beneficio de todos, y entonces no necesitabas estar en tu centro de trabajo o de forma presencial y podías tú trabajar a distancia. Prácticamente la digitalización de las actividades y nuestra identidad nos va a permitir hacer la mayoría de nuestras actividades a distancia. Eso es lo que está en funcionamiento actualmente. Entonces, hay una cierta visión medio escabrosa de que al final del día la inteligencia artificial venga a desplazar la fuerza depositada la fuerza de trabajo depositada en el ser humano, sea desplazada a los algoritmos y a los robots. Que ya como ejemplo los podemos ver en algún centro comercial donde Sí, ya claro. no existe la mano humana. Es decir, la automatización es el nuevo tecnoparadigma, como en algún momento fue la revolución industrial, ¿no? Como modo de producción. Sí. Y bien lo menciona Sergio. O sea, hoy vas al banco y no necesitas pasar a la ventanilla para realizar algún movimiento bancario, ¿no? Incluso lo puedes hacer desde tu casa si tienes la aplicación y estás familiarizado con estas aplicaciones. Pero vamos a suponer que no. Bueno, vas al cajero, bueno, vas al banco y pues prácticamente todo te lo puede hacer la practicaja, ¿no? Que ahora así les llamamos a la practicaja. Otro ejemplo es, por ejemplo, el del súper, Sergio. Ahora necesitas de un cajero para que te cobre, No. ¿no? Pues no, aquí en México pues ya tenemos la forma del autopago, pero por ejemplo, ciertos países de Europa o China, pues el pago es biométrico, ya es biométrico. Entonces, ¿A qué te refieres? es decir, tú pagas con la palma de tu mano o pagas con tu rostro. O sea, de hecho ya los Oxxos en otros países, tú entras, tomas las cosas y te puedes salir, pero ¿por qué? Porque ya te registró biométricamente el Oxxo, por así decirlo, y entras, seleccionas tu producto, o sea, lo agarras como cualquier otro lado y te sales. Y no hay ningún problema porque ya se registró tu pago, ¿no? A eso me refiero con esta parte biométrica, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero llegar con esto? Que generalmente partimos del proyecto educativo de nuestros hijos, o bueno, de sus hijos, porque yo no tengo hijos más que mi perrijo, este, basado en nuestra propia experiencia y en nuestro presente. Y hoy comentamos memes, o ese meme Excel, que me da mucha risa, que dicen, ya sé qué tengo que hacer, aprender Excel y aprender inglés, es todo lo que tenía que hacer, ¿no? Bueno, pues, pero partimos de nuestro presente. En algún momento tú y yo lo platicamos, Serge, y cómo nos formaron nuestros padres, ¿no? O sea, también con una visión de su presente. Desde su presente, o sea, cada generación es diferente. Si hiciéramos alguna pregunta, pues de qué tienen que saber los padres de familia en el proyecto educativo en la adolescencia, pues principalmente se mide por el compromiso. Y cuando hablas de compromiso de Serge, que esa es una palabra clave, yo creo que tiene que ver más bien con el compromiso del acompañamiento, porque Así es. el gran problema que se tiene en esta etapa es el creer que ya son autosuficientes, que ya son conscientes, que ya tienen la capacidad de tomar las mejores decisiones, y entonces viene todo este proceso de abandono. Exacto, los padres deben de estar comprometidos, o sea, el compromiso es comprometidos con la educación, principalmente para saber que los hijos deben de ser una parte activa en la vida escolar y extracurricular. El ser activo es diferente al ser pasivo. El ser pasivo es lo que actualmente tenemos en nuestro sistema educativo. ¿Cuál es? Que las escuelas se terminan convirtiendo como en grandes guarderías, en los distintos niveles, ¿no? Y no está siendo activo. Entonces, el padre de familia, al tener este compromiso, tiene que orientarlo de que se active completamente en el sistema educativo, de que sea un aprendizaje significativo y no automatizado para pasar alguna materia. El que empiece a tomar como ritmo, el que empiece a tomar las cosas de manera responsable, porque el padre
padre está poniendo atención. Creo que de ahí partimos para tener este proceso, este proyecto, como tú lo llamaste, este proyecto de iniciación educativa que puede ejercer a la sociedad a largo plazo, eh, pues digamos, propósitos en el adolescente y por supuesto resultados que pueden ser de mucho beneficio para ambas partes. Y te digo, Sergio, que esta falta de compromiso en el proyecto educativo, en este caso en la adolescencia, pero que lo que decía es cierto, o sea, las escuelas se han terminado como convirtiendo en grandes guarderías, porque al final del día, pues parece que es, ahí te lo dejo, ¿no? Es tu rollo que me lo dejes con 10. Sí, pero ¿qué hay allá atrás para ese 10? Y bueno, pues ahí tiene que haber una serie de, primero constancia, ¿no? Que asistas a la escuela y que asistas a tus clases, aun cuando pues puede ser tan aburrida y tediosa la clase como la mía, ¿no? Ahí tienes que estar. Eso te habla de cierta habilidad y cierta capacidad que tiene que ver con la constancia. Este, la otra tiene que ver con el, bueno, sí estás yendo, pero pues, estás apuntando. Y perdón, Sergio, pero a partir de lo que nos sucedió hace 4 años, y con esto onda de la educación a distancia, ¿no? La educación que trataron de implementar como Un una caos. medida. Fíjate, o sea, fíjate cómo estábamos tan, no entendíamos ni qué onda, que hubo una gran deserción escolar por un gran estrés en la dinámica familiar. Porque solamente era mandar y mandar y mandar trabajos y tareas, y donde los papás tenían que hacer el tarea y trabajo porque había que mandarle evidencia de que sí lo hizo. O sea, el que más se educó fue el padre de familia. Yo creo que ahí volvió a aprender algo que no sabía, ¿no? Exactamente, sí, esa sí fue escuela para Eso padres. sí fue una verdadera escuela para padres. Pero fue tanto el burnout, o sea, el síndrome del quemazón o del estrés, de estrés de este tema, que hubo una gran deserción. Y discúlpenme, pero por más trabajos y tareas que uno pueda dejar, pues eso tampoco te está diciendo que están aprendiendo, ¿no? Por supuesto. Y, y eso, pues nos marcó, ¿no? O sea, nos marcó. Y entonces, pues podías poner, pues ahí tu camarita, ¿no? Y pues dar tu clase o intentar darla conforme nos fuese dando la iluminación personal de cada maestro. Pero al final del día, ¿qué pasaba? Estaban ahí para escucharte. Y hoy, ¿cómo podemos ver ese reflejo de ese daño que ya se generó? Pues es que hoy entras a los aulas y tú estás explicando y estás anotando en el pizarrón y todo, y volteas y nadie está escribiendo, Sergio. Nadie está tomando notas. Y yo sí les pregunto, ¿no? Les digo, oigan, Te están haciendo meme. ¿no crees que no crees que esto vaya a ser importante si te lo llego yo a preguntar en un examen? Oye, ¿cómo vas a estudiar si no tienes en dónde estudiar? Bueno, pero entonces, ¿qué pasa allá en casa? Como para que se den una idea de qué está pasando dentro de la escuela con su hijo o hija, porque pues pueden ver cuadernos vacíos, Sergio. O sea, literal es, pues que has apuntado, ¿no? Así es. Y regresamos desgraciadamente al viejo paradigma que es el condicionamiento operante, el premio y el castigo. Y ojo, porque este paradigma del premio y el castigo del condicionamiento operante funciona en la casa también, ¿eh? Pellizco o chocolate. Entonces, fíjense cómo este paradigma de condicionamiento operante de premio y castigo pues sigue imperando y sigue funcionando, porque entonces si tú les prometes un punto, lo hacen. Pero si tú no les das nada, pues ¿por qué? Y entonces regresamos pues a la pregunta más esencial. ¿A qué vas a la escuela? ¿Cuál es el ¿Cuál es el propósito? propósito, no? Y ¿Lo haces por mi propia idealización como padre?
que como yo tengo una frustración de que a lo mejor no fui futbolista profesional, porque yo quería ser futbolista profesional, le debo de inculcar a mi hijo que debe de ir a una escuela de fútbol para que él sí pueda hacerlo. Que como ejemplo, ¿verdad? Esto es que la idealización, los padres de familia tenemos que estar atentos al escuchar al adolescente cuáles son sus prioridades, qué es lo que le gusta, cuáles son las habilidades. En un enfoque holístico se trata pues de estar en un enfoque completo de la educación que se centra en el desarrollo de la persona, incluido su aspecto físico, mental, social y emocional. Es O lo que decía, multidisciplinario. por ejemplo, Rogers, ¿no? Desde el paradigma del humanismo y el aprendizaje centrado en el estudiante, ¿no? Que antes de entrar de lleno en el tema de la materia, pues preguntaba, pues cómo se sentían al respecto de aprender sobre eso, qué les generaba el tema, ¿no? Y podían proyectar y expresar toda su, pues es que no me gusta, no sé, yo sé un poco, a mí me da hueva, ¿no? Pero al final del día empiezas a soltar algo que es necesario y que va a generar barreras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como la frase de Carl Rogers donde dice, no puedo cambiar a las personas, puedo solo acompañarlas mientras se cambian a sí mismas. Es una transformación completamente. Y tú eres tan solo un acompañante de su propia vida, pero el que toma la decisión es uno mismo. Sí, pero digo, uno cuando los tiene 2 horas o luego, ¿cómo se llama? Luego con diseños curriculares de clases de hasta de 4, ¿no? Donde dices, güey, ¿cómo carambas voy a mantener 4 horas a una persona con el grado de atención? Si se Si dice pedagógicamente te dicen que el cerebro humano se resetea cada 20 minutos, ¿no? cada 20 minutos de atención, entonces lo demás es pura merma, Es pura merma, sí, yo sé. es pura Pero basura. bueno, las autoridades, ya sabes, las autoridades educativas creen que luego sí es por ahí. Pero bueno, Espérame tantito. sí. Pasamos aquí con un mensaje, dice mi tía Licona Castillo, un saludo allá a la Malinche, dice, buen día, saludos, dice, Sergio, yo quiero un batido de frutos rojos porque la plática está buena ya y tengo una niña adolescente. Y Cla- eso que no le pusimos piquetes, ¿eh? Sí, por supuesto, tía, vente, yo te hago aquí, cualquier persona que quiera venir aquí a cabina en Radio Bioemocional son bienvenidos. De hecho, ya tenemos un programa. Bueno, ya de hecho ayer se estrenó, ya son dos. Son dos programas donde viene gente del público directamente a explorar sus emociones y recordar que la opinión del público es lo que vale para nosotros. Y bueno, también tenemos aquí a los especialistas que ahí está en pantalla el número de Eduardo Nava, que yo te recomiendo que trate a tu adolescente, lo puedes recomendar, porque la verdad es que ya son bastantes años con los cuales él ha estado trabajando directamente con este proceso de la personalidad, con este proyecto educativo. Él trabaja como profesor y bueno, tiene bastante experiencia. La verdad es que no, pues hay que aventarle su buen comercial. Muchas gracias. La verdad es que espero que cuando tú escuches esta repetición, si llegas a, si llegas a escuchar a una persona que tiene un problema de conducta, un problema de que no quiere estudiar, un problema con sustancias, que el adolescente en ocasiones, pues puede presentar este tipo de síntomas. Creo que el mejor punto es el acompañamiento con el psicólogo uno a uno, donde el adolescente, sobre todo, vamos a trabajar algo que es fundamental, que es la empatía, el saber cuáles son sus necesidades, cómo las puede expresar, qué le gusta, qué no le gusta, por qué se siente tan fastidiado, por qué se siente tan intolerante, por qué se aburre tanto, por qué duerme tanto, cómo trabaja el sistema nervioso dentro del adolescente, la liberación de dopamina, la liberación de oxitocina y bueno, entre muchas cosas. Y nuevamente entramos al tema educativo. Adelante, Lalo. Y bueno, o sea, lo que quería yo llegar a ese punto era que, eh, pues todo este proceso de digitalización que empezamos a vivirlo más fuertemente con lo que experimentamos hace 4 años, pues ha generado
más que, más que fortalezas, pues ha generado muchas debilidades en la educación de los adolescentes o hoy adultos jóvenes, que incluso, así te lo puedo decir, Sergio, las grandes casas de estudio en México, el Poli, la UAM y la UNAM, tuvieron que bajar sus puntajes para que pudiesen ser seleccionados los chicos y pudiesen ingresar al nivel superior, para aquellos que tienen ese proyecto de todavía estudiar a nivel superior. Entonces ahí es donde te das cuenta y dices, híjole, qué gran rezago existe. Entonces, ¿por qué parto mucho sobre este acompañamiento? Sí. Porque al final del día, si hay algo que hay que tener muy claro en el proyecto educativo de un adolescente, es la estructura. Y cuando hablamos de estructura, esa estructura se gesta en casa, no la hace la escuela. Por el contrario, en la escuela se pone en práctica la estructura que tienes en casa. Es decir, estructura es que tengas unos horarios para tu organización del día, ¿no? Una hora para comer, una hora para dormir, una hora para despertar, una hora para realizar las actividades o quehaceres dentro del hogar, una hora para poder hacer tus tareas. Y de ahí esa estructura se ve reflejada en la capacidad que nosotros hablamos de un concepto técnico que es la metacognición, para que ese hijo tuyo o esa hija tuya tenga la capacidad para dirigir su pensamiento hacia un objetivo. Pero eso lo brinda la estructura en casa. Entonces, si no existe esa estructura en casa, pues sí, puedes sentirte cómodo y confiado de que lo llevas a la escuela, pero de ahí en fuera, de lo que él sepa y logre abstraer de conocimientos y ponga en acción sus habilidades y sus capacidades para tener pues la mejor formación, eso ya es muy diferente, ¿no? Así es importante lo que acabas de mencionar acerca de la metacognición para aquellas personas que nos están escuchando, que es un término que se refiere al proceso de ser consciente de tus propios procesos cognitivos y emocionales. Este proceso incluye desde el pensamiento crítico, autorregulación y la conciencia de uno mismo y puede ayudar a mejorar la comprensión de uno mismo y el desempeño académico. Adelante. Entonces, ahora tenemos esto y lo que yo iniciara sobre, pues viene todo este proceso de digitalización bien fuerte. ¿Y hacia dónde va a estar encaminado esto? Bueno, pues está encaminado y el mejor ejemplo que podemos tener, y yo creo que en lo personal, esto es mi punto de vista personal, mi lectura personal, es el modelo de gobernanza y el modelo que buscan o se busca replicar en otras latitudes, que es el modelo chino. El modelo chino está engarzado, o bueno, está engranado, perdón, por así decirlo, por todo un sistema digital. Ahí está todo digitalizado. Todo, todos los procesos de vida están digitalizados. Y para eso fue importante la digitalización de la identidad. Una. Dos, la salida de el último eslabón de libertad que yo digo, que es el dinero físico. Ahí ya el dinero está totalmente digitalizado. Y de ahí parte con algo que se llama un sistema de créditos sociales, es un sistema de puntaje, en donde si tú eres un buen ciudadano tienes un score muy alto y ese score alto te permite tener ciertas libertades. Y lo otro es para aquellos que pues no tengan esa oportunidad de trabajar, tiene una ayuda de los gobiernos llamada renta básica universal, que ya se discute en todos los foros internacionales de todos los países, ¿no? Ya te podemos, ahí hay muchos, quien lo está proponiendo muy fuertemente, pues es Elon Musk, hablando de eso. Y, y el tema es que por eso puedes ir entendiendo que los planes y programas educativos que hoy te sacan de onda como papá y como mamá, están muy encaminados hacia eso. Es decir, lo voy a decir tal cual, en la crítica que desde un punto de vista personal, que hoy ya no se necesita seres pensantes. Hoy lo que se necesita es ayudarlos a gestionar sus emociones por si llegan a tener mucho tiempo libre. ¿Por qué?
Porque antes nosotros éramos, bueno, y nosotros debemos considerarnos como tecnología, como una tecnología, ay, se me fue el nombre técnico, pero nosotros, intangible, nosotros seres humanos somos tecnología intangible, ¿no? Y nosotros tenemos estas habilidades para desarrollar y resolver problemas. Pero hoy ya no, o hacia lo que está encaminado, es que hoy es las múltiples inteligencias artificiales son las que van a resolver esos problemas. Y nada más véanlo en la parte de cosas muy sencillas. Antes, te sabías tu nombre, digo tu número telefónico, y quién sabe el de cuántos números telefónicos y agendas tenías en tu cabeza. Sabías cómo llegar a los lugares. Sabías cómo orientarte en la ciudad. Sabías muchas cosas que tú tenías que resolver. Y hoy, la gran dependencia hacia la tecnología, pues hace que pues a veces ni recordemos nuestro propio número, ni recordemos nuestro propio password de una contraseña del correo electrónico y que no sepamos cómo movilizarnos en la ciudad. Y no, y digo, ahora velo, si tienes el caso presente o muy cercano, se da risa, ¿no? Que a veces los chavos se pierdan en el metro, ¿no? O sea, que no sepan transbordar. Y eso te va diciendo que cada vez el uso y el recurso de nuestra capacidad para resolver problemas es mínimo. Los planes y programas de estudio están encaminados a que aprendas a obedecer y a cumplir. Porque cada vez esos planes y programas de estudio pues, están más enfocados como a la gestión de mis emociones, al gestionar mi comportamiento. Y sí, puedes enseñar, puedes pedir un montón de tareas, Sergio, y lo que te piden es eso, que le entregues en tiempo y forma. Y eso es completar los objetivos de aprendizaje. Exacto. Que se esperan que cumpla. Punto. Cumplir y obedecer. Entonces, tampoco nos quejemos en casa si nosotros no estamos ahí viendo qué está pasando o qué se les está inculcando a nuestros hijos, ¿no? ¿Con qué perspectiva? Porque por eso es que existe el currículum oculto en las instituciones educativas. ¿Qué es el currículum oculto? Pues es este perfilamiento de egreso que va a tener tu hijo o tu hija cuando salga, esta parte filosófica, esta parte psicológica, esta visión del mundo que están tratando de fomentarle en tu hijo, ¿no? O en tu hija. Entonces, por eso es muy importante hablar de un proyecto educativo, mantenerlo, tenerlo bien discutido, tenerlo abiertamente, tener la flexibilidad para irlo adaptando o mejorarlo. Y de ahí, pues, ir encontrando las mejores instituciones, o en el mejor de los casos, los mejores contextos en donde se va a propiciar ese proceso de aprendizaje y de adquisición de conocimientos para resolver mis problemas del día a día, ¿no? Y pues no sé, Sergio, ahora sí me quedé en blanco. No sé, de todo esto, desde tu perspectiva como padre de familia, yo no sé lo vas escuchando y lo vas entendiendo. Hablábamos del compromiso, también del conectar con las escuelas, que los padres pueden mantenerse, pues, contacto con las escuelas de sus hijos para conocer sus avances académicos y sociales. Porque hablabas del abandono educativo, que a la postre, pues, si el ser humano se siente abandonado, pues se siente incompetente, baja autoestima, siente que haga lo que haga, para los padres de familia no llena las expectativas. Entonces, el hijo es tan perceptivo que el que tú puedas estar acompañándolo en momentos o que sabe que tú estás al pendiente de esas necesidades tanto individuales como académicas, el ser humano sabe la vibración que tienen sus padres con él.
Sí, digo, chico feliz de la vida que no te acerques a la escuela, ¿no? Sí, en la adolescencia es como no quiero verte, déjame aquí en la esquina, Ujú. yo me voy a la escuela y, pues bueno, recuerda que yo ya estoy en un proceso de pertenencia, de pertenecer a un tipo de grupos, me van a criticar, ah, ya vino tu mami, ya vino tu papi, Sí. lo ven como una debilidad, pero más allá de este proceso, el día lunes, por ejemplo, tuvimos a la historiadora Emma, que también se dedica a esta parte de la parte educativa, que le mando un fuerte saludo, y nos vino a hablar acerca de la ternura pedagógica, de este proceso donde decía la educación para mí fue de cállate, eres un tonto, tomas, yo como autoridad puedo decir cualquier cosa y tú como alumno no tienes por qué decirme nada. Entonces buscar esta empatía donde se busque que el profesor tenga cierta iniciativa para que se le den incentivos importantes emocionales a los alumnos y que puedan, digamos, sentirse arropados con la educación. No hacerlo por compromiso, sino simplemente empezarlo a generar y a gestionarlo de que puede ser importante para el futuro de lo que tú quieres hacer. ¿Para qué te vas a preparar? Los adolescentes, si les hacemos esta pregunta, es, yo solamente quiero acabar la preparatoria y no sé, no quiero, ni siquiera quiero preocuparme por eso. Algunos o otro porcentaje nos podrían decir, yo ya sé lo que quiero hacer, yo quiero ser médico, yo quiero ser enfermero, enfermera, etcétera, ¿no? Pero eso, Sergio, vamos, es lo que, bueno, digo, por eso es como todos los programas que hemos realizado, todos van como de forma consecutiva y por eso ha sido muy importante hablar de todo eso, porque bien lo dices, o sea, yo para poder, la mayoría de nuestras decisiones es en base a lo que a nosotros nos gusta, nos Exacto, interesa y nos atrae. exacto. Pero si tenemos una persona sin identidad propia, si no le damos ese chance de poder Baja autoestima. experimentar y poder también aprender a base de errores, yo por eso siempre les digo a los chicos en clase que el mejor momento del aprendizaje es en el momento en que sabes, en que viene la retroalimentación y sabes en dónde la cagaste, ¿no? Exacto. Y entonces ahí te das cuenta perfectamente, pues dices, ah, mira, aquí fue mi error, ¿no? Mi respuesta fue esta y aquí me estás retroalimentando y me estás diciendo por qué fue mi error. Y créeme, el aprendizaje queda tan fijado por la experiencia que ya no vuelves a cometer ese mismo error. Y entonces, a mí me puede mucho el que luego se les haga esas preguntas, ¿no? ¿Qué quieres ser? ¿Qué carrera vas a elegir? Sí. Cuando sabes que esa persona que tienes ahí como inquilino, porque es tu inquilino, porque no lo conoces, no sabes ni qué quiere, qué le gusta. Y entonces, si no puede decidir incluso qué va a comer ese día, o qué quiere comer, o cómo se va a vestir, o pues si quiere salir o no, el que le hagas ese tipo de preguntas que es la decisión más importante y lo vimos en el de orientación vocacional, pues es una cosa que pues no te va a poder responder, porque es muy compleja, ¿no? Porque esa persona no ha desarrollado su identidad, porque esa persona no ha tenido los contextos para llevarlo a cabo y porque implica tiempo para conocerse. ¿Y dónde te vas a conocer? Pues se supone que para eso están creadas las escuelas, para crear contextos en donde puedas desarrollar tu identidad a través de un currículum que tiene, de materias que tiene distintos matices y entonces te puedas descubrir no nada más por biología, no nada más por filosofía, no nada más por química, no nada más por matemáticas, sino que te puedas descubrir a través del deporte, a través de las actividades culturales, que es para mí es como una parte esencial en el proceso del proyecto educativo. Y cognitivo. O sea, tiene una superpotencia el que aprendan, por ejemplo, algún instrumento, trabajan los dos hemisferios, Fíjate, es una terapia ocupacional, tiene beneficios para la relajación, tiene beneficios para esta parte de la ansiedad. ¿Quién no tiene ansiedad? no, y fíjate, echas a andar otro tipo de habilidades como
ok, vale, pero te tienes que comprar tu propio instrumento. Exacto. Y vas a echar a andar Motivación. esa motivación, esa constancia, ese ahorro, igual y hasta te motiva a meterte a chambear de algo, ¿no? Exactamente. Y para comprarte tu instrumento. Sin embargo, insisto mucho que todo eso también tiene que ver esencialmente el contexto de familia, el contexto de casa, la estructura que hay en casa. Porque si nada más es, ya lo llevé y él que o él o ella que se gobierne, o sea, autorregule, perdón, esa sería la palabra, se autorregule, pues no estamos seguros de que lo pueda llevar con éxito. Y es que fíjate, aquí hay algo que el padre de familia debe de entender. Cuando el padre de familia viene de una familia rígida, por supuesto que tú estás acostumbrado a dar órdenes, porque nunca te escucharon. Entonces, cuando tú eres padre y estás siendo rígido, tú piensas que es lo correcto porque así te educaron a ti. Pero la rigidez al tiempo lo que hace es que uno se sienta totalmente frustrado porque no te están escuchando. Hay una frase que ahí ya la puse, dice, sé que puede ser un tiempo difícil, pero recuerda que estás aprendiendo y creciendo en este momento. Y regresamos al condicionamiento operante, Sergio. Premio Exacto, castigo. exacto. Entonces, si en casa es premio y castigo, ¿cómo pretendemos entonces implementar nuevos paradigmas educativos en escuelas? ¿O cómo elegimos escuelas con nuevos paradigmas educativos a los cuales no están habituados los chicos? Y entonces los chicos pues van a decir, no, voy a entrar en ansiedad porque esto la forma como estás enseñándome no es la que yo conozco. A mí, si lo hago, dame mi premio. Y si no lo hago, dame mi castigo, ¿no? Exacto. Amenázame o ponme ¿cómo se llama? El estímulo. Y por eso termina siendo que el proyecto educativo o los paradigmas educativos terminan siendo, si no entras a clase, entonces te amenazo con que no vas a tener examen. Y si no entras, y si no me entregas el trabajo, vas a tener un punto menos. Pero si vienes, pues entonces ya llevas tanto. O sea, es una economía de fichas. Perdón, Sergio, y perdón, auditorio, pero yo así educo a Balder. Y Balder no, o sea, Balder es mi perro. Exacto. Si yo quiero que haga del baño en cierta zona, pues lo condiciono. Y sí, funciona. Modelas la conducta. Pero entonces no nos quejemos de que las generaciones que vienen, pues no saben tomar decisiones. No se les escucha, no tienen lluvia de ideas, no tienen un aprendizaje significativo, la racionalidad se mueve más que que la parte biológica o emocional. Entonces es un complemento. Nosotros tratamos de hacer este podcast para entender que no es tan fácil como se escucha, pero que es una práctica de compromiso, vuelvo a reiterar, una práctica de ejercer y gestionar emociones primero tuyas como padre de familia para trabajar esa rigidez y después trabajar con tu hijo. Debes de practicar en este caso nuevas cosas que jamás has hecho porque jamás las hicieron contigo, pero tenemos que actualizarnos, como nos decía el psicólogo Eduardo Nava, de que la tecnología ha cambiado completamente y esto tiene una variante en la educación. Ahora, regresando a este tema de la inteligencia artificial, y me podrán preguntar y me podrán decir, oye, pero si estás diciendo que al final del día la herramienta, las diferentes inteligencias artificiales van a realizar el trabajo, sí, pero aquí lo más importante es el propósito y el sentido y las habilidades consolidadas de los chicos o de las chicas para poder dirigir esas inteligencias artificiales hacia un propósito, hacia un objetivo. Y ahorita nos estamos dando cuenta que tenemos adolescentes que no saben qué quieren. Que lo único que quieren es sacar su ansiedad a través del entretenimiento o buscando el placer inmediato, ¿no? Y está bien, o sea, tampoco voy a decir que todo tiene que ser esfuerzo o sacrificio. Lo más importante es que se logre consolidar esa autonomía de pensamiento. Y esa nada más se va a lograr mientras, como bien lo aprendimos en la universidad, Sergio, no me acuerdo cómo se llamó nuestra maestra de investigación cualitativa,
que me marcó muchísimo cuando... ¿Cualitativa o cuantitativa? Las dos me marcaron, pero No, la que es tengo que presente la de cuantitativa, la tengo bien presente, ¿no? Digo, la aprendí un chingo. yo sin duda la de cualitativa de la Pero UNAM, ajá. era de la Y me UNAM. acuerdo que nos dijo toda vida y todo pensamiento, toda vida y todo conocimiento, perdón, entra a través de los sentidos. Y En la investigación de en campo. investigación de campo y la experiencia, ¿no? Sí. Y me acuerdo perfectamente porque decía que la observación es la piedra angular de todo conocimiento. Wow. Entonces, pues, ¿cómo vamos a generar? O bueno, papá y mamá, te hago la pregunta. ¿Cómo quieres que aprendan tus hijos si están alienados por un instrumento llamado celular? Porque no nada más nos los aplican a nosotros los maestros, o sea, porque yo creo que también cuando tú estás en la comida, tú le estás platicando algo y él está alienado en el celular. Entonces, díganme cómo va a entrar toda esa vida y todo ese conocimiento a sus mentes si sus sentidos están clavados en una pantalla, Un algoritmo. en un algoritmo. Está en Entonces, una sobreestimulación de dopamina. el chiste de todo esto es que el autónomo de pensamiento y lo inteligente sea ese ser humano y que tenga poder y control para dirigir las inteligencias artificiales y que no sea al revés, que la inteligencia artificial, es decir, los algoritmos, decidan por nosotros qué comprar, qué consumir, a dónde ir y cómo disfrutar nuestra vida. Porque pues, hablando del condicionamiento operante de intervalo variante, el algoritmo así funciona. Tú ve a tus redes sociales, hablas sobre o buscas sobre algún tema, dices, ay, qué rico sería ahorita estar en Cancún y vas a ver si no te van a empezar a llegar ofertas de vuelos, de hoteles y entonces fíjate que nos va dirigiendo nuestro consumo. Entonces, ¿somos realmente libres y autónomos en nuestro pensamiento para tomar decisiones? ¿O es el algoritmo el que nos va a ir dirigiendo en dónde comprar, cuándo comprar y qué comprar? Así es. Bueno, ya estamos a punto de concluir este podcast del proyecto educativo con el psicólogo Eduardo Nava y su servidor Sergio Vega. Por favor, déjanos un comentario. ¿Qué te pareció este podcast? ¿Cuál es la recomendación para el siguiente programa? Queremos escucharte. Nos gustaría mucho que nos apoyaran sobre qué temas les ¿Qué gustaría que tema abordáramos. del adolescente quieren que se trabaje aquí en cabina de Radio Bioemocional? El día de hoy tenemos una participación de 3 a 4 y de 4 a 5. Esto es por medio de una parte holística de Carmen Sánchez y después viene Osvaldo Ponce con la herida del desamor, que esto es más pues una variante de heridas emocionales. Y después vamos a tener una dinámica a las 7 de la noche con la tanatóloga Silvia Miranda, en conjunto con A la Enfermería, para hablar acerca de las películas que te enseñaron o recordaste a decir adiós. Que son bastantes, ¿no? Siempre, ya sabes, todo lo hollywoodense nos está creando ahí, trabajando por nosotros en el pensamiento y las sensaciones y emociones. Pero sobre todo hay que saber qué mensajes trae, cómo poderlo aplicar. Y bueno, la verdad es que muchas gracias, Eduardo, por cómo quieres despedir este podcast acerca de las referencias educativas. Saber que es un objetivo del proyecto educativo es, reiteramos y hacemos un análisis de que es proveer a los estudiantes de una experiencia educativa que sea significativa, ya lo dijo Lalo, de alto nivel. De alto nivel pues significa mucho compromiso, por supuesto, de saber qué escuela le conviene a tu hijo, cuáles son las estrategias a seguir, qué es lo que él quiere, que los prepares para ser ciudadanos e individuos responsables y comprometidos. Pues no sé, digo, que hay tanto, digo, ahorita que estoy con la materia, la asignatura de temas de filosofía y hemos abordado desde lo más básico para hacer filosofía, que es definir qué es el pensamiento y pasar por la escuela tradicional. Bueno, de los dos paradigmas por los cuales aprendemos, hay muchos, pero los más básicos es el racionalismo y el empirismo. Y de ahí como hemos pasado por la escuela tradicional griega filosófica griega en sus tres momentos, en sus tres etapas, y después de ahí pasar por la época del pensamiento medieval, el renacimiento, la ilustración, toda la parte de la filosofía,
la parte que le corresponde al existencialismo, al el idealismo alemán, ¿no? Todos esos que hemos abordado de que yo quisiera cerrar esto es, créanme que uno no quiere que le digan, bueno, a ver, ¿qué dijo Jean-Paul Sartre? ¿No? La vida no te va a llegar y te va a preguntar qué dijo Jean-Paul Sartre sobre si el hombre está condenado a la libertad y porque el hombre es lo que elige ser. Obviamente no te va a llegar eso, como yo sigo esperando mi momento para utilizar el binomio perfecto cuadrado, o si creo que es así. Obviamente no es para eso. Yo quisiera cerrar esto diciendo que la escuela es un contexto que que les va a permitir desarrollar esas habilidades y esos conocimientos y otras y emociones y esa gestión de emociones. Y obviamente que la recomendación para los padres y madres de familia que nos escuchan es que si tú lo que quieres es que tengan la capacidad de resolver problemas, porque esa es la inteligencia, adaptarte y saber resolver problemas, busca los contextos en los cuales va a poder echar a andar y va a tener la libertad para poder echar a andar esas habilidades y esas capacidades. Y empezando por casa. Porque si no hay ese contexto de libertad para poder explorar, para poder errar o cajetearla, pues tampoco vamos a aprender. Y por último, pues también para los papás y las mamás, recuerden que a veces es más el miedo de lo que se proyecta a través de la adolescencia de nuestros hijos, de sus hijos, y nos mueva al interior y tratamos de controlar las situaciones, que lo que queremos o debemos de trabajar personalmente de nuestra propia adolescencia, que tal vez no fue resuelta. Es por eso que yo te invito a que ahí tienes mi contacto, y si hay cosas que quieras trabajar sobre ti mismo como papá y mamá para poder dirigir mejor y acompañar mejor a tu adolescente, con mucho gusto estoy ahí a tus órdenes. Y como siempre, con la frase que más me gusta de Steve Jobs: mantente salvaje, mantente hambriento. Mantente hambriento, mantente salvaje. Ya lo dijo el psicólogo Eduardo Nava, una capacidad de resolver problemas fuerte involucra pensamiento analítico, creativo y como también comunicación afectiva y trabajo en equipo. Trabaja con el adolescente. Ahí el Centro Eranos también tiene... Ahí tenemos para que atiendan a niños. A niños, ahí con Alma, un saludo. Y bueno, recordar que nosotros dimos lo mejor de nosotros en este podcast. Espero que lo puedas compartir y bueno, no me queda más que agradecerte y pues bueno, nos vemos el próximo miércoles. Pongan ahí sus temas, por favor, qué quieren, qué tema quieren que el psicólogo Eduardo Nava empiece a desarrollar. Vámonos, Serchi, es hora. Vámonos. Esto fue Radio Biemocional, la radio que le da voz a tus emociones. Nos vemos.